Entonces, vamos a iniciar y como les decía, vamos a trabajar en el tema de los ángulos. Bueno. Entonces, primero tenemos la definición. Voy a pedirle a alguien ahí que me haga favor de leer la definición. Un ángulo es la abertura comprendida entre dos semirrectas que tienen un punto en común llamado vértice. Muy bien, muchas gracias. Entonces, les pregunto, de acuerdo a lo que dice la definición, entonces, ¿cuáles son las partes de un ángulo? Bueno, repetimos, ¿verdad? Dice la definición que un ángulo es una abertura. ¿Sí? ¿En dónde está la abertura? Entre dos semirrectas. Que a estas dos semirrectas se les va a llamar lado inicial y al lado final. y lado final. ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros reconocemos una semirrecta? Sencillo. La semirrecta tiene la característica de tener la forma de una flecha. Entonces, inicia en un punto y en donde finaliza tiene una flecha. Esa es la característica de una semirrecta, ¿verdad? Es una flecha, lo único que se alarga un poco más, ¿verdad? No es muy pequeño. Bueno, entonces, luego dice que tienen un punto en común. Entonces, bueno, ahí tenemos esas dos semirrectas. Voy a colocarlas ahí de color diferente. A una la coloqué ahí de color negro y la otra la voy a colocar de color rojo. Entonces, dice que tienen un punto en común. Bueno, resulta que entonces en este ángulo vamos a encontrar tres puntos que están marcados con letras mayúsculas. Está el punto B, está el punto A y está el punto C, ¿sí? Entonces, tres, el punto A, el punto B y el punto C. Tres puntos tiene el ángulo. Ahora, de esos tres puntos, uno es en común. ¿Cuál es el punto en común? El A. El punto A, ¿verdad? ¿Por qué el punto A es el punto en común? Están unidos. Porque de ahí salen las dos semirrectas, ¿verdad? Por eso es en común. Y dice que ese punto común se llama vértice. Entonces, ese punto A aquí recibe el nombre de vértice. ¿Sí? El punto A, ay, yo no puse lo que era, pero vértice. Ahí está. Ahora sí. Vértice, que es la letra A mayúscula. Los puntos de los ángulos se nombran con letras mayúsculas, ¿sí? Con letras mayúsculas. Entonces, en conclusión, podemos decir que el ángulo entonces tiene tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? El vértice, el lado inicial y el lado final. Esas son las tres partes de un ángulo, ¿sí? Bueno, ahora, nos hablaba de qué es la abertura. ¿De qué abertura nos está hablando? Bueno, nos habla del espacio que hay entre el lado inicial y lado final, ¿verdad? Entonces, ese es el ángulo. El ángulo es el espacio que va a haber entre el lado inicial y el lado final. No es de qué tamaño sea la línea, no es de qué tamaño sean los puntos, sino es el espacio que nos queda
entre el lado inicial y el lado final. Bueno, ahora, dice ahí. Bueno, ahora, dice que el ángulo tiene diferentes formas de representarlo, es decir, diferentes nombres. Bueno, ¿cuáles son esos diferentes nombres? Primero, la primera forma en que se puede nombrar un ángulo es con el símbolo de ángulo, ¿sí? Ustedes están observando ahí, y la letra del vértice. En este caso, pues la letra del vértice era la letra A. Bueno, entonces, vean, repito, entonces, ese ángulo está formado por dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? Los escribo. El símbolo de ángulo y el vértice del ángulo. Bueno, entonces, ¿cuál es el símbolo del ángulo? Es este, ¿verdad? Este. Prácticamente es hacer la forma de un ángulo, por eso lleva el símbolo de ángulo. Hay quienes que a veces a ese símbolo le cruzan una curvita. Eso depende mucho de la simbología que cada uno. Yo he encontrado en diferentes libros diferentes simbologías, pero la más utilizada es solamente esta, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es la primera forma en que podemos nombrar el ángulo. La segunda forma en que nosotros vamos a poder nombrar el ángulo, ¿sí? Es escribiendo los tres puntos que lo forman. Entonces, se coloca el símbolo de ángulo para decirle que es un ángulo, ¿sí? Y luego se escriben los puntos que conforman al ángulo. Ahora, ¿en qué orden? Se inicia desde el punto que está en la flecha del lado inicial, que en este caso es la letra B. Luego se escribe el punto que está en el vértice. ¿Qué letra es la que está en el vértice? A. A. Y se finaliza en el punto que está en la flecha del lado final. ¿Cuál es la letra? C. C. Entonces, esa es la otra forma de nombrar ese ángulo. El ángulo BAC. Letra que está en la flecha del lado inicial, vértice, y letra que está en el lado final. ¿Sí? Bueno. Y entonces, repito que está formado por el símbolo de ángulo y los puntos que lo forman. Okay. Bueno, y la tercera es la letra que esté escrita en la abertura del ángulo. Si ustedes ven en la abertura que hay en ese ángulo, hay una letra, que en este caso es una letra A, ¿sí? Tiene un símbolo ahí arriba. Hay algunos que sí le hacen ese símbolo, yo normalmente no le hago el símbolo. Porque como ya estamos hablando en el contexto de ángulo, entonces si yo digo es la letra A minúscula, voy a entender que me estoy refiriendo a ese ángulo. Lo que sí tenemos que diferenciar es que los puntos son letras mayúsculas y la abertura son letras
minúsculas. Que se pueden utilizar letras minúsculas del alfabeto que nosotros conocemos, o también se utilizan algunas letras del alfabeto griego. El alfabeto griego pues tiene varias letras, pero las más utilizadas son las siguientes. Voy a tratar de escribírselas y les voy a escribir el nombre. La primera es alfa. ¿Sí? La primera es alfa, que es el símbolo. Es como una letra A, pero lleva los colochitos. ¿Sí? Es alfa. Bueno, la siguiente letra es beta. Beta. ¿Sí? La siguiente letra es gamma. Más o menos la letra gamma es como hacer una letra Y. ¿Sí? Entonces esta es la letra gamma. Luego tenemos la letra teta, que es un círculo y una línea horizontal que lo atraviesa. ¿Sí? Repito, el nombre es teta. ¿Sí? Y por último, la otra también bastante utilizada es la letra phi, que es un círculo y una línea vertical que lo cruza. ¿Sí? Repito, a esta letra se le conoce como phi. Bueno, entonces si por ejemplo, este ángulo, en lugar de tener esa letra, tuviera por ejemplo este símbolo, entonces yo puedo decir beta. Incluso a este se le puede agregar el símbolo del ángulo sin ningún problema, ¿sí? Para indicar que es un ángulo. Entonces yo diría el ángulo beta, ¿sí? El ángulo beta. Se lee el nombre de la letra, ¿sí? Bueno, eso es entonces en cuanto a cómo nombrarlo, a cuál va a ser el nombre del ángulo. Bueno, pregunto si hasta el momento hay alguna duda o estamos todo claro. Todo claro. Todo claro, profe. Ok. Bueno, entonces, solamente me indican si ya copiaron para entonces poder borrar, porque si se dan cuenta en la definición que tenemos abajo dice, un ángulo se mide si un ángulo se mide en sentido contrario al movimiento de la manecilla de un reloj, entonces es positivo. Y si se mide en el mismo sentido, entonces será negativo. Entonces vamos a trazar aquí un ángulo positivo y un ángulo negativo para que ustedes vean, ¿verdad? Ya solo una línea del párrafo de abajo me falta, profe. Ok, ahí voy a dar un momento, ¿sí? Voy a dar un momento para que terminen de copiar y luego voy a hacer el trazo de ángulo.
Ok, muy bien. Entonces, por aquí arriba, pues en lo que ustedes terminan ahí de copiar, voy a tratar de ilustrar un reloj. Ahí. Bueno, esto es con el objetivo de hacer referencia a lo que nos dice acá del movimiento de las hojas del reloj. La ubicación geográfica. Voy a dibujar una sola aguja, ¿sí? Pero ustedes saben de que entonces las manecillas del reloj se mueven, si estamos hablando ahí, que en este punto que estaría ahí vertical, estaría el número 12, ¿verdad? Entonces, si hablamos del número 2, diríamos de que las manecillas entonces se mueven hacia el lado derecho, ¿sí? Hacia el lado derecho. El sentido es en el sentido derecho. Entonces, de acuerdo a cómo se traza el ángulo, si se traza hacia el lado derecho o se traza hacia el lado izquierdo, o podemos incluso hablar de hacia abajo o hacia arriba, entonces así es como el ángulo se va a conocer como positivo o como negativo. Bueno, entonces voy a borrar aquí. Y entonces vamos a casar, miren. Primero, ¿cómo es el ángulo positivo? Bueno, el ángulo positivo entonces se caracteriza. Terminé, profe. Entonces, primero vamos a tener el lado inicial, ¿sí? Y si del lado inicial el ángulo se mide, podemos decir hacia arriba, ¿sí? Entonces, el ángulo es positivo. ¿Sí? Ángulo positivo. ¿Bien? Entonces, este sería un ángulo positivo. Y el ángulo negativo. Pero una pregunta. Dígame. ¿Con qué tipo de reglas se hacen esos ángulos? ¿O Bueno, si estamos hablando de regla, los lados se trazan con una regla normal, ¿sí? De 30 centímetros o puede ser una triangular o media vez tenga centímetros, ¿sí? Ahora, para medir la abertura del ángulo, ahí es donde vamos a utilizar transportador. Pero eso, ahorita ustedes pueden trazar sus esquemas así al azar. Pero el día de mañana vamos a ver cómo hacerlo con la regla y con el transportador, ¿sí? Y eso ya lo vamos a ver el día de mañana, ya con un poco más de detalle. Entonces, repito, ahora vamos con el ángulo negativo. Entonces, tenemos el lado inicial, ¿sí? Lado inicial. Ahora, si el lado inicial se mide hacia abajo, se comienza a medir hacia abajo, entonces a ese ángulo se le conoce como ángulo negativo. ¿Sí? Positivo o negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? Y respecto a cómo se miden, voy a escribir aquí un párrafo donde les voy a colocar que los ángulos se miden en grados. Bueno, hay diferentes unidades de medida para ángulos. Están los grados, están los gradientes y están los radianes. Pero nosotros por el momento pues nos vamos a ocupar únicamente de la unidad de medida de grados. ¿Sí? Únicamente de la unidad de medida de grados. Entonces ahí anotan eso, ¿verdad? De que se miden en grados. ¿Y cuál es el símbolo de los grados? Pues yo me imagino de que ustedes ya lo conocen. Es un pequeño circulito, ¿verdad? Que se coloca ahí sobre los números. Entonces, por ejemplo, si yo dijera 75 y quiero decir 75 grados, entonces
al final de escribir el número, se le coloca un circulito como que fuera un exponente, ¿verdad? Y eso simboliza grados. Entonces ya diría ahí 75 grados. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera es como se nombran ya numéricamente. ¿Sí? Bueno. Me indican entonces si ya terminaron de copiar. No, profe. Ya, profe. Ok, bueno, veo de que pues ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, Profe. lo que, ¿sí? Dígame. Escucho. Ya terminé, profe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, lo que a continuación pues nos toca, ¿sí? Es ver la clasificación de los ángulos. Entonces, esto que vamos a ver a continuación, les voy a enviar las imágenes para que ustedes lo puedan copiar ya con más detenimiento, porque por cuestión de tiempo no nos va a alcanzar ahorita para ver todo, ¿sí? Para que ustedes, porque si les doy tiempo para copiarlo, no lo vamos a terminar, y yo sí necesito terminar. Entonces, voy a avanzar. Y vamos a explicar los diferentes ángulos que tenemos. Bueno. Entonces, ustedes dan cuenta que aquí pues voy a saltar varias situaciones porque son aspectos que todavía nosotros no vamos a tratar. Lo único que está programado pues esta semana es cómo trazar ángulos y ver las clasificaciones de los ángulos. Pero para poder clasificar ángulos, primero teníamos que saber cuáles eran las partes. Entonces, esto es lo que yo les voy a compartir por medio de imágenes, ¿sí? Por medio de su maestro bien. Entonces dice clasificación de acuerdo con su medida. Entonces dice, la magnitud de un ángulo depende de su abertura, o sea, el espacio que está entre los lados. No de la medida o qué tan larga sea la línea de los lados, ¿sí? No es de qué tan larga sea la línea de los lados, sino de la abertura del ángulo. Y de acuerdo con esa magnitud, entonces se clasifican de la siguiente manera. Los primeros son los ángulos convexos. Estos son los que miden más de 0 grados y menos de 180. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, hasta 179 y le podríamos agregar decimales, pero siempre y cuando no sea 180. Entonces ahí se clasifica como convexos. Dentro de los convexos tenemos principalmente 3 tipos de ángulos, que es el ángulo agudo, que es el que mide de 0, mayor de 0 grados y menor de 90 grados. Ese es un ángulo agudo. Aquí puede estar el ejemplo del ángulo de 45 grados. Luego tenemos el ángulo recto, que dice que es aquel cuya magnitud es de 90 grados exactamente. Luego está el ángulo obtuso, que es el que mide más de 90 grados y menor a 180 grados. ¿Sí? O sea que va de 91, 92, 93 hasta 179, pero no llega a 180. Ahora, esto es porque el que mide 180 grados se conoce como ángulo llano. ¿Sí? Ángulo llano o de lados colineales. El siguiente es el lado cóncavo. Sí, el ángulo cóncavo. Este es el que dice que mide más de 180 y menos de 360 grados. Luego está el ángulo perigonal o de vuelta entera, que es el que mide 360 grados. Los complementarios, que al momento de sumar sus magnitudes, entonces nos da un ángulo recto, que es el de 90 grados, y los suplementarios que nos dan una suma de 2 ángulos rectos o un ángulo llano. Entonces, como repito, esto pues ya se lo envía al maestro, ya solamente queda de que él se los haga. Ya para el día de mañana, pues ustedes ya lo tendrían.